Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este ejemplo vamos a aprender a hacer un gráfico de control de medias y rangos. La situación es la siguiente: en una empresa del ramo metalmecánico se fabrican punterías para motores de automóviles. Cierta puntería debe tener un diámetro exterior de 20.000 micras con una tolerancia de más o menos 25 micras. De esta manera, si a las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal deseado, entonces la especificación serán de menos 25 a más 25. A partir del diámetro nominal de 20.000 micras. Para evaluar la estabilidad del proceso se realiza un estudio inicial, donde es usual obtener por lo menos de 20 a 25 subgrupos, muestras de tamaño pequeño, entre 5 y 10 por lo general. Además, estos subgrupos deben estar espaciados de forma que capten el funcionamiento del proceso en un periodo suficientemente amplio para que se capten diferentes cambios en el proceso, turnos, lotes, etc. En el caso de las punterías, cada hora se mide el diámetro de 5 de estas, y en la tabla 2.1 se muestran los datos de 4 turnos, 2 días. Para evaluar la estabilidad de la tendencia central se analiza la variación de la columna de medias de la tabla 2.1 mediante la carta de medias y mediante la carta de rangos. Entonces vamos a ver cómo se puede construir un gráfico de medias y rangos a través o a partir de estos datos. Bueno, que estos datos están reportados o se les ha restado el valor nominal de 20.000. Por lo que todos los datos que están aquí son desviaciones respecto a esos 20.000 micras de diámetro que tiene la puntería. Por eso encontramos valores positivos y negativos. Valores negativos pues son valores que están por debajo de esas 20.000 micras. Valores positivos son mediciones que se obtuvieron por arriba de esas 20.000 micras. Bueno, aquí ya tengo en Excel capturados estos datos. Bueno, tenemos 5 muestras. Y tenemos por otro lado 30 subgrupos. Aquí la medición de subgrupo que se hace. Nos dice aquí el problema que estas mediciones se obtienen cada hora. Entonces aquí estos primeros 5 registros se obtuvieron en la primera hora. Estos otros 5 registros se obtuvieron en una segunda hora. Así sucesivamente. Así hasta completar 30 registros. Tenemos 5 muestras por registro, 5 muestras por grupo. Para establecer un gráfico de control, una carta de control de medias y rangos, tenemos dos situaciones. Cuando no conocemos la media ni la desviación estándar del proceso, es decir, cuando vamos a realizar este estudio de manera inicial, utilizaríamos las fórmulas que se observan en la primera parte, estas, para la carta de control de medias y esta otra para la carta de control de rangos. Cuando se conoce la media y la desviación estándar del proceso, utilizaríamos estas otras fórmulas para la carta de medias y para la carta de rangos. Entonces vamos a establecer primero el gráfico de promedios, gráfico de medias, carta de control de medias. Vamos a establecer lo siguiente para
los datos que tenemos. Bueno, aquí vamos a hacer uso de Excel para graficar, construir estas cartas de control. Existen formatos ya preestablecidos en las empresas que se utilizan. Algunas se llenarán a mano, otras harán uso de la computadora para su llenado, dependiendo, ¿no? Bueno, aquí vamos a aprender a hacer las cartas de control por medio de hoja de cálculo, en este caso Excel. Bueno, también vamos a explorar cómo se pueden realizar estas mismas cartas de control en Minitab. Lo que necesitamos hacer primero es obtener la media por subgrupo o el promedio. Ese es el promedio con la función precisamente promedio. Se puede obtener de manera muy sencilla. Seleccionamos el rango de datos que corresponde a las 5 muestras. Ahí tenemos un promedio de -3, pero nos aparece ahí -3 porque aquí solamente tenemos dos desplegados, o bueno, teníamos anteriormente desplegado que nos mostrara los números sin decimales. Bueno, aquí tenemos la opción en Excel de agregar o quitar tantos decimales como uno de C, cambiando el formato de la celda. Voy a dejar yo 2 decimales. Ese mismo promedio se calcula para el resto de subgrupos. Ya lo tengo, y por ejemplo para este subgrupo el promedio corresponde a 5.8. Para la carta de rangos voy a obtener de una vez el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor para cada uno de los subgrupos. Entonces aquí dato mayor se obtiene con la función máximo, max. ¿Qué números? Pues de esos números menos el mínimo. ¿De cuáles números? Pues de estos mismos números. El rango allí es de 42, es decir, allí dato menor menos 21, dato mayor 21, 21 menos 21, 42. Nuevamente tengo o jalo esa fórmula al resto de subgrupos. Bueno, lo que sigue ahora es obtener la media global. El promedio de los promedios. Ahora de estos valores. Voy a poner decimales para que se vean. Hay más números. Y de acá también jalo la fórmula. Y acá tengo un promedio de rangos de 26.3. Bueno, esos valores eventualmente nos servirán para establecer los límites en los gráficos de control de medias y de rangos. Entonces vamos primero a construir el gráfico de medias, el gráfico de promedios, y vamos a suponer que no conocemos la media, que estamos realizando un estudio inicial. Entonces las fórmulas que tendríamos que seguir serían esas que estoy marcando en ese punto, para obtener los límites superior y límite inferior de control. Bueno, ahí si notan tenemos un valor A2, el cual debemos de obtener
de unas tablas. Esas tablas ya las encontramos en los apuntes. Y bueno, aquí están. Entonces esos valores, ese valor de A2, de qué, cómo lo vamos a elegir, en base al tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es 5. Tenemos 5 muestras por subgrupo. Entonces el valor que estaríamos aquí tomando como A2 sería precisamente este valor, .577. Entonces voy a utilizar estas fórmulas para establecer los límites de control superior y el límite de control inferior. Los voy a establecer aquí mismo para a partir de aquí construir también la gráfica. Entonces límite de control superior por acá, línea central, y por acá el límite de control inferior. Bueno, todos estos corresponden a la carta de medias. Entonces, límite de control superior es la gran media, este valor. Este valor más A2, que A2 ya vimos tomará el valor de .577. Que multiplica al promedio de rangos. Promedio de rangos es precisamente este valor. Entonces el límite de control superior se establece, voy a agregar decimales, en 15.77. La línea central corresponde a la gran media, al promedio de promedios. Entonces la línea central corresponderá al promedio de los promedios. .593. Límite de control inferior será igual al promedio de promedios menos el valor de A2 que establecimos en .577 por el promedio de los rangos. .58 más menos decimales. Bueno, todo lo vamos a establecer para el caso de este ejemplo 3 decimales. Y bueno, ¿cómo estaríamos construyendo nuestro gráfico de control? Tendríamos que establecer un gráfico que tuviera más o menos la forma que voy a poner aquí a continuación.
Tendría que ser más o menos un gráfico donde al centro de ese gráfico se graficara precisamente el promedio, el gran promedio, limitado por esos dos límites de control. El límite de control superior, voy a ponerlo con letras para que límite de control superior y por otro lado un límite de control inferior. Entonces estaríamos graficando una serie de puntos alrededor de esa media. Un punto a lo mejor nos pudiera dar por allí, otro punto por acá, otro punto por acá, etcétera, no tantos puntos como tengamos. Bueno, estos puntos que eventualmente vamos a graficar, de dónde van a salir, pues serán los promedios de cada uno de los subgrupos. Es decir, si regresamos aquí a nuestro gráfico, lo que se tendría que graficar, el primer punto sería este, menos 2.8. Un segundo punto, 3.6. Un tercer punto, menos 3.4, así sucesivamente. Entonces voy a construir esa gráfica aquí en Excel. Estos límites, límite superior, nunca va a cambiar, entonces el valor que encontremos ahí siempre va a ser el mismo. De igual forma, este otro valor de aquí nunca cambiará. ¿Por qué nunca va a cambiar? Porque así lo requiero para poder graficar la carta de control. Límite de control inferior tampoco va a cambiar. Entonces de inicio voy a graficar esas tres columnas. Creo que esta se puede ajustar mejor. Entonces tendremos límite superior, la media, el límite inferior. Adicional a ello, tendremos que graficar esos promedios. Entonces en conjunto tendremos que graficar esas cuatro columnas. Voy a ver aquí algún gráfico adecuado. Pues yo creo que ese de ahí, ¿no? Ese parece adecuado. Aquí un título, carta de medias. Bueno, ya lo demás es cuestión de formato, ¿no? Aquí en el eje Y, si lo quisiéramos establecer de una manera más formal, tendríamos que agregarle los títulos a los ejes.
aquí precisamente en el eje Y, entonces tendría que establecerse mediciones promedio de las mediciones del diámetro y en qué unidades estarán, pues en micrómetros, ¿no? Y en el eje X, pues cada uno de los diferentes subgrupos, que son 30 subgrupos, ¿no? Subgrupo o grupos. Esa leyenda, pues a mí no me interesa que aparezca, ya sé que este valor de aquí es el límite superior y esta línea nos está representando el límite inferior de control. A lo mejor esto sí no me conviene que aparezca ahí, lo voy a borrar y voy a establecer un rango ahí para el eje que acomode mejor. Entonces a lo mejor de menos 15 a 16 pudiera verse mejor la gráfica. Bueno, ya los demás son cuestiones de formato que uno puede modificar aquí en Excel. Hay varias opciones y es cuestión solamente de gustos, ¿no? Bueno, haya quedado establecida entonces la carta de medias. Ahora vamos a establecer el gráfico para los rangos. La ecuación o las ecuaciones o las fórmulas, mejor dicho, que tendríamos que seguir serían estas de ahí. Y bueno, que si observamos nada más, la fórmula se simplifica a D3 por el promedio de rangos y D4 por el promedio de rangos para el límite inferior y el límite superior respectivamente. Entonces necesitamos encontrar esos valores de D3 y D4. También esos los podemos encontrar en la tabla que se muestra al final de los apuntes. Y bueno, D3 y D4, D3 de acuerdo al tamaño de muestra, que es 5, corresponderá a 0, y D4 a 2.11. Y bueno, simplemente es sustituir esos dos valores. Voy a hacerlo aquí. Entonces también tendremos límite de control superior, inferior y también una línea central, pero ahora referido por la carta de rangos. Límite de control superior D3 por el promedio de R. D3 lo hemos establecido en 0 y D4 en 2.1144. Entonces para el límite superior se utiliza D4, 2.1144 por el promedio
de los rangos. El promedio de los rangos es este valor. Y tenemos un límite superior de control de 55.6. La línea central corresponderá al promedio de los rangos, 26.3. Y el límite de control inferior es D3 por el promedio de rangos. D3 es igual a 0, entonces 0 por el promedio de los rangos nos resultará 0. De forma análoga como lo hicimos anteriormente, esos valores no cambiarán. Y ahora lo que tendremos que graficar será esas tres columnas y este valor de los rangos. Y bueno, este será carta de rangos, que también allí podemos agregar ciertos elementos a la gráfica dependiendo del gusto y las necesidades. Bueno, quiero analizar brevemente que nos están representando esas dos gráficas. Por un lado, para la carta de medias, las lecturas están o se observan dentro de los límites de control. Bueno, aquí en primer lugar podemos notar que todas las mediciones, todos los promedios de las mediciones que se realizaron están dentro de los límites de control. Y bueno, esto sucede para ambas cartas. Es importante considerar que los límites de control no nos están representando los límites de especificación. Son cosas diferentes y que debemos de tener siempre presente lo que representan cada uno. Entonces la carta de control de medias y rangos nos sirve para analizar cómo se comportan o cómo se ve un cierto proceso respecto primero a la media, a una media esperada, una media determinada. Esto en el gráfico de medias. Y en el gráfico de rangos, la variación que se analiza es la que existe entre los rangos de los subgrupos. Entonces esto permite detectar cambios en la magnitud o amplitud de la variación del proceso. Bueno, con estos gráficos también podemos nosotros determinar si el proceso es estable o no y eventualmente poder predecir qué va a suceder con ese proceso al corto plazo, a un futuro inmediato. Y bueno, si eso no sucediera, entonces pues ya estaríamos en posibilidades de establecer
ciertas medidas correctivas de acuerdo al tipo de proceso que se esté tratando de controlar. Ahora bien, lo anterior también se puede realizar de una manera más sencilla y rápida en Minitab. Aquí ya tengo precargados los datos. Voy al menú, gráficas estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, X/R. Aquí de inicio tengo que estar seleccionando las observaciones para un subgrupo, están en una fila de columnas. Bueno, si es que los datos los introduje como se observa aquí en pantalla. Si no, tendremos entonces que elegir la otra opción. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Pero aquí, como están en varias columnas, elegimos esa opción. Seleccionamos las diferentes muestras. Aquí tenemos varias opciones. No le voy a mover ahí a nada, pero si nosotros quisiéramos ahí ver qué opciones tenemos, es válido también, ¿no? Yo no le voy a mover ahí nada. Y bueno, rápidamente nos da el gráfico de control para medias y para el rango, que bueno, coinciden con los obtenidos en Excel. Aquí hay que tener en consideración que estamos considerando que el estudio o este análisis se hace cuando no se conoce ni la media ni la desviación estándar del proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, porque de eso va a depender cómo calculemos cada uno de estos límites y la línea central en este tipo de gráficos.